La locura o la persona que tiene algún padecimiento mental es como mal visto a nivel social. Hay una idea de peligro, ¿no? De que esa persona puede ser peligrosa o de que puede llegar a hacer algo que no está bien. Cuesta mucho romper con estas ideas. Cuando alguien escucha que una persona tuvo una internación o no vas al psicólogo, estás medio loco. Digamos como prejuicios en relación a las personas con cierto padecimiento, ¿no? Con cierto, uno pensía como enfermos mentales, ponele, ¿no? Entre comillas. La sociedad en general tiene como temor en relación a esto. Son prejuicios, ¿no? Digamos. La gente tiene muchas miradas con respecto a la salud mental, ¿no? Porque la salud mental es otro de los grandes cucos que todas las personas tenemos. ¿Quién no se pregunta durante varias veces a lo largo de la vida, yo estoy re loco? Las personas se les tiene miedo, digamos, se los peyoriza, se los trata como, bueno, como el loco, ¿sí? O como el drogadicto. Y se lo ubica no del lado tanto, digamos, se lo ubica más del lado de la justicia que del lado de la salud, digamos. Digamos, porque el miedo ante una persona loca mayor es que vos no sabés lo que esa persona puede hacer. O sea, como que la fantasía es esa persona loca en cualquier momento agarra un cuchillo y me lo clava porque está loco. Y en realidad es una cuestión que le puede pasar a cualquier persona. Bueno, lo que pasa es que es una construcción social que existió en algún tiempo muy fuertemente y hoy hay como que deconstruirlo. Hay un miedo tan profundo que la gente que tiene un problema de salud mental evidente produce un rechazo muy fuerte. Hay un rechazo muy potente a eso que viene más por el miedo, desde mi manera de ver, ¿no? Creo que parte más del miedo a poder estar en ese estado que otra cosa. Bueno, la salud mental tiene que ver con, o está referido a todo lo que tiene que ver con el bienestar, el uso de las capacidades mentales de la persona, el estado de conciencia que tiene. Es algo que se observa durante toda la vida. Digamos, es parte de la salud integral de una persona, ¿sí? No podemos decir que no podemos pensar la salud mental por un lado y la salud física por otro, digamos, ¿no? Sino que forma parte de la salud integral de la persona. También está conformado por la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Habla de la salud física, mental y bueno, implica esto, todo lo que tiene que ver con las capacidades. Y cuando alguna de esas capacidades está alterada o algo no funciona como debería, ahí estamos hablando de un trastorno. Salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con la incorporación de valores positivos. Y te diría más, salud mental tiene que ver con lo que la sociedad en determinado momento histórico, sociohistórico, se plantea como algo positivo para la sociedad. Está determinada por cuestiones culturales, históricas, sociales. Es como que confluyen todas esas variables para poder hablar de salud mental. 1 de cada 5 pacientes tienen algún tipo de padecimiento mental, ¿sí? O sea que en algún momento de su vida va a necesitar de alguna ayuda psicológica, psiquiátrica, ¿no? Digamos, tiene algún tipo de padecimiento mental. La enfermedad, ¿no? Te incapacita para cosas muy básicas. Digamos, vos podés tener algún otro tipo de problema de salud grave que yo, pero igual seguir siendo autónomo. En cambio, la salud mental te quita la posibilidad de la autonomía. Los trastornos pueden ser del estado del ánimo, esquizofrenia, psicosis, ansiedades, cuadros neuróticos. Hay patologías del desarrollo que son las que se detectan en la niñez. Están las orgánicas, que también tiene que ver con las demencias, Alzheimer, todo lo que es más como neurológico. Hay patologías de consumo. Las de consumo son de alimentación, de consumo de sustancias que puede ser consumo, uso o abuso. También en relación a las patologías,
también tienen una determinación histórica. En determinado momento hay ciertas cuestiones que se pueden pensar como patologías y en determinados momentos no. Antes las patologías de identidad sexual eran patologías, hoy por hoy no lo son. Eso tiene que ver con un cambio cultural, con lo cual sí considero que el contexto cultural, sociohistórico, hace que algunas conductas sean patológicas o no. Lo importante es que la salud mental no es cosa de locos, ¿no? Sino que la salud mental es cosa de todos, porque tiene que ver con la salud de modo integral. Bueno, la ley anterior a la actual hablaba justamente de una persona que representaba un peligro para la sociedad y que debía ser aislada, internada, tratada, alejada. Y por eso los hospitales monovalentes tenían mucha gente por mucho tiempo. Por lo tanto, es una ley que justamente favorecía este pensamiento de que no, el loco había que alejarlo, no tenía posibilidad de vivir en sociedad. Si querés, la lógica tenía que ver con eso antiguamente, con cuidar, entre comillas, a las personas, más allá de si querés o no ser cuidado, digamos, ¿no? Entonces, capaz que un psiquiatra o un juez determinaba que vos tenías una conducta que podrías ser riesgosa, digamos, que en el futuro en un momento podías... entonces agarraba y te internaba. Y eso no respeta para nada el derecho de la persona, digamos. Vos en todo caso, si haces algo que pueda ser complicado para la sociedad o una conducta antisocial, vos tenés derecho a ser juzgado. Digamos, se perdía hasta ese derecho, el derecho a ser juzgado, digamos, y en todo caso ser condenado por algo. Entonces el riesgo era como una condena previa, como que yo te condenaba para que vos no hicieras nada. Y eso lo determinaba un juez. Por ejemplo, esto es un cambio fundamental, el tema de la internación. Y yo creo que la antigua ley venía reforzaba todo esto, ¿no? Digamos, ¿no? La estigmatización, la necesidad de que el loco que el único tratamiento posible para un loco es la internación y el aislamiento, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar y empezamos a ver justamente que la persona... La mejor forma que tiene una persona para rehabilitarse es estar inserto dentro de su comunidad, ¿no? Y estar acompañado por su familia, por todo un entorno que lo contenga. Empezar a trabajar desde lo comunitario, un abordaje comunitario, ¿no? Y el otro cambio en relación a la ley es esto de el trabajo interdisciplinario, ¿no? Como que... Y hay algo que les cuesta bastante a los psiquiatras aceptar, que es la posibilidad de que cualquier disciplina pueda coordinar un servicio o pueda dirigir un hospital, un centro de salud. Antiguamente eran los médicos que podían hacer eso. Con esta ley, digamos, que es lógico aparte, ¿por qué va a ser? Si igual el director de un hospital de salud tiene que ser un buen administrador en relación a la salud, digamos, no necesariamente tiene que ser un médico. Se plantea es otra cosa. Hoy hablamos de un sujeto de derecho que tiene que estar en sociedad y que si es necesario rehabilitarlo, bueno, se hace, pero siempre teniendo como objetivo que pueda estar en sociedad, que esté en sociedad. Cuando uno piensa en una internación, inmediatamente piensa en la externación. Es como el paso 2, es que la persona, ¿cuándo va a salir de esa internación? Y donde lo primero que para toda persona con padecimiento mental, lo primero, inclusive con adicciones, ¿no? Lo primero que uno pensaba era una internación, como que el primer recurso para un tratamiento de una persona con padecimiento mental es la internación. Digamos, hoy uno lo piensa como el último recurso posible, lo tomamos y se indica cuando no hay otra alternativa, cuando realmente la persona está con riesgo cierto inminente para sí o para terceros, ahí es cuando se indica una internación. Sino siempre se trata de pensar en alguna estrategia ambulatoria, ¿no? Y que la persona esté siempre dentro de su entorno. La ley actual lo que propone es que la persona que está atravesando una crisis o una descompensación o lo que fuera, puede ir a la guardia de cualquier hospital general y ahí debe ser atendido.
y si es necesario, después de una evaluación en la guardia que quede internado, tiene que poder quedar internado en el hospital general, es decir, que no hace falta que vaya a un monovalente. Lo que sucede hoy por hoy es que algunos hospitales se han ido adaptando a esto, hubo mucha resistencia, porque justamente pareciera como que la salud mental no es parte de la salud, y entonces se fueron adaptando algunos. Acá en Avellaneda, en Avellaneda y en zona sur, lo que tenemos es el ERIC, que es el Equipo Regional de Intervención en Crisis, y lo que hace es que desde la guardia de cualquier hospital general, si vos los llamás, tienen que asistir. A veces en las guardias no hay personal específico de salud mental, entonces deberían llamar al ERIC y que este grupo que va rotando por las guardias se acerque y evalúe en la guardia del hospital. Sucede, se hace, el problema es que a veces la persona no está en condiciones de esperar, y tal vez se va y hay que ir a buscarlo, o la familia tiene que estar conteniendo esa situación, pero es lo que hablábamos de la demanda y de por ahí un sistema de salud que está un poco en falta en ese sentido. Esto entonces llevado a la cuestión de esta cuestión de los hospitales no monovalentes, también es un poco difícil, digamos, pensar para mí simplemente desde la experiencia que tengo acá, cómo sería para pacientes que tienen que estar, digamos, internados todo el tiempo, estar en un hospital donde no van a tener la libertad que pueden tener en un hospital como este. O sea, en un hospital donde hay temáticas de salud mental nada más. Pero bueno, eso, digamos, yo ya te digo, es una pregunta que tengo, ¿no? No es una opinión siquiera, es una pregunta que me hago, digamos, a un paciente psiquiátrico que le agarra un brote y sale corriendo o que va a haber policías cuidándolo. No sé cómo sale corriendo y se mete en el quirófano mientras está haciendo una operación de corazón. Bueno, hoy en día, digamos, sí, la ley de salud mental sí establece que las internaciones tienen que ser en los hospitales generales, digamos, no ya en los hospitales monovalentes. Si bien se siguen internando pacientes en hospitales monovalentes, pero digamos la primera indicación de internación es que el paciente vaya al hospital de su zona, ¿sí? Entre las propuestas de la desmanicomialización y la propuesta manicomial, no hay dudas de que la propuesta de desmanicomialización es una propuesta efectivamente posible y maravillosa y hacia donde hay que ir. Esto no quita que hay una complejidad tremenda y hay enormes caminos para transitar ahí, ¿no? Creo que estamos en un proceso histórico donde la ley tiene que comenzar a implementarse en su plenitud, digamos, se tiene que reglamentar, está la reglamentación hecha, y bueno, pero todavía, digamos, no hay, y esto también tiene que ver con los intereses políticos, ¿no?, de cada gobierno, de que esto realmente se haga, ¿sí? Nosotros, por eso digo, si bien la ley está en plena vigencia, pero todavía no ha sido instrumentalizada en su conjunto. Entonces, digamos, las dificultades que tenemos a la hora de una internación es justamente esto, que los pacientes los derivamos al hospital porque así la ley lo establece, ¿sí? Pero los hospitales no están preparados para recibir los pacientes de salud mental. En los centros de salud mental justamente lo que buscan es respetar los derechos de esa persona que está consultando. Por eso existe, por ejemplo, el consentimiento informado, en donde uno por escrito le informa a la persona todo en lo que va a consistir el tratamiento. Y si esa persona no está en condiciones de entender lo que se le está planteando, se hace con un familiar, para que sepan de lo que uno va a hacer. Esto es un derecho, la persona tiene derecho a saber en dónde está, quién está tratando, dónde está yendo, qué es lo que se va a hacer. Se establece como un encuadre terapéutico a través del consentimiento informado. Esto implica un derecho y es también el derecho a la salud, el acceso al tratamiento que mejor se adapta a sus necesidades. Trabajamos fundamentalmente respetando y promulgando los derechos que tienen los pacientes de salud mental, ¿no? Desde el momento de hacérselos conocer, desde el momento que hay una postura también desde el equipo de respetar
a los pacientes y de trabajar con los pacientes de cuáles son sus derechos como pacientes dentro de la institución, como de cualquier institución, ¿no? Como con cualquier lugar que tienen que ir a buscar asistencia. Con la ley anterior, ese sujeto tenía que ser, como decíamos, aislado, internado, y no había mucha explicación de por medio. Incluso aquellas internaciones de forma involuntaria que se hacían, hoy por hoy también hay un juzgado que emite una orden de evaluación. Antes era una orden de internación, ¿no? Hoy por hoy es, bueno, evaluemos qué es lo mejor para esta persona. Antes no. Y eso no es respetar los derechos de la persona. El trabajo de poder hacer una cuestión de sujetos de derechos acá desde el Centro Cultural está relacionado a esa cuestión, digamos, de poder crear desde mí, digamos, las preguntas. Esta pregunta que te decía al principio, ¿de qué se trata incluir? El Centro de Salud trabaja en base a ese criterio. En general, la idea de lo que uno trabaja ahí es dentro del criterio de la lógica de derecho, digamos, de sostener y restituir en caso de que estén vulnerados los derechos de los usuarios. Construcción, reconstruir en el paciente su posibilidad de sociabilización, su posibilidad de insertarse en la sociedad de nuevo y de poder comunicarse con gente desde un lugar amable y bueno, sin temores, ¿no? Dentro de lo posible y con las dificultades que eso trae. Se puede acceder al tratamiento de salud mental de forma privada o de forma pública. De forma privada es de forma particular, vos abonás una consulta en algún centro o algún consultorio privado, o está lo que corresponde a las obras sociales. Y está la parte del sistema público. El sistema público tiene 3 niveles de atención: el nivel primario, atención primaria, que son las unidades sanitarias. El INPA corresponde al nivel primario de salud, atención de la salud. Después está los hospitales, que son del segundo nivel, los hospitales generales, y los hospitales especializados, que son los monovalentes, ¿sí? Que, por ejemplo, en salud mental, el Hospital Borda, el Hospital Moyano, que se dedican, establecimientos que se dedican únicamente a un tipo de patologías. Obviamente que cuando uno no cuenta con ningún tipo de cobertura social, digamos, ¿no? Ningún tipo de obra social, ningún tipo de prepaga, el ingreso en lo que es salud en general dentro de lo que es el hospital público está mucho más restringido, digamos, ¿no? por la falta de recursos. Hay muchos tipos de intervenciones en lo que es salud mental.
las intervenciones a nivel comunitario son las que tienen como objetivo la prevención del desarrollo de algunas patologías. Con lo contrario son las intervenciones en hospitales monovalentes, que es cuando ya hay una patología detectada y se hace un abordaje específico. En mi opinión, la apuesta debería ser por las intervenciones de tipo comunitario y de prevención. El Centro de Salud Mental está bueno porque acerca, es lo que es la lógica de lo que nosotros empezamos como APS, Atención Primaria de la Salud, que es acercar la atención a la población, digamos. Se llama política del sector, digamos, que la gente, por ejemplo, no tenga que ir a un hospital que queda en la otra punta de la capital a atenderse, sino que en los centros de salud, en el Centro de Salud Mental barrial, uno pueda recibir atención. Las comunitarias abordan mucha más cantidad de personas, se trabajan temas que atraviesan a la sociedad, estas como hablábamos de consumo, y se hace, digamos, se abre el acceso al barrio, a la persona, que a veces tal vez no se da cuenta que está teniendo algún problema o que un familiar está teniendo un problema, y de esa manera uno pone como más atento a la persona a algunos signos, un poquito más alerta a algunas cosas. Este centro cultural abre porque un médico que trabaja acá hace unos 30 años decide, bueno, utilizar este espacio que estaba abandonado, ¿no? Pues está todo, no sé si vieron un poco, está, bueno, le falta el techo, cosas así, para poner un centro cultural y ver un poco, bueno, qué cosas traía eso, ¿no? Entonces había un artista plástico en ese momento que venía al hospital a hacer cosas, Pedro Cuevas, así que el doctor le habló y empezaron a hacer una convocatoria de artistas y ahí vine yo. En ese momento esto era un espacio vacío, ahora está lleno de obras, las paredes están llenas de obras, están llenas de esculturas, hay un montón de talleres, pero en ese momento estaba empezando y bueno, y en mi parte fue la curiosidad de venir a ver qué pasaba acá, ¿no? En este centro cultural y ver qué emergía de eso. Acá en el centro cultural todo lo que pasa acá es voluntario, así que digamos pasan muchas cosas breves y pasan cosas que se van viniendo en el tiempo. Entonces, en la actualidad hay un taller de radio los días miércoles, taller de teatro que se llama Fuerza Teatro los días jueves, hay taller de juegos, no sé si está todavía el taller de poesía, pero un taller que duró como 2-3 años, creo que está, pero no estoy muy seguro. Después te dije radio, bueno, está un festival que funciona, que es ahí donde entro yo a jugar, que es un festival que funciona todos los primeros domingos de mes, entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde, y donde las actividades que se hacen en todos los talleres que están acá concentran y muestran lo que hacen ahí en ese momento. Hasta el taller de serigrafía de Unidas por el Borda, donde hacen remeras, los pacientes ahí aprenden a trabajar, a hacer estampados y demás. Entonces la idea de ese taller también tuvo que ver con poder darles un oficio a los pacientes para que cuando salgan de acá o desde acá mismo puedan, digamos, rebuscarse para hacer unos pesos, ¿no? Y entonces, bueno, y ese festival también tiene gente invitada, artistas de afuera, porque la intención del Centro Cultural siempre fue mezclar el adentro y el afuera, y de paso que no se supiera bien quién era quién, ¿no? No estar marcando como pacientes o como se dice ahora usuarios de salud mental y gente que no lo es, sino que acá, bueno, tener esa experiencia, un poco la experiencia de la inclusión, si así se quiere, con la complejidad que esto tiene, ¿no? Yo hago dos actividades, por un lado hago grupos terapéuticos y por otro lado trabajo en el área comunitaria. En el área comunitaria hago talleres en los cuales hay la intervención de un saber que no tiene que ver con la salud mental. En el centro de salud mental hay alguien que sabe de algún arte, de algún oficio, que interviene en el taller y que enseña y transmite ese oficio. Y que el usuario, entre comillas paciente, a partir de la incorporación de ese oficio y del grupo que se va armando, nosotros creemos que eso genera efectos terapéuticos. A partir de la creatividad, de poder... Hay dos temas, digo, básicamente ahí. Por un lado, esto de poder crear algo nuevo. Si es, no sé, un taller de radio, taller de arte en cuero, el taller que ustedes, que les mostré, que es de cine documental y escultura en metal.
a partir de todos estos artes, el usuario participa creando algo nuevo, transformando a veces lo que fue algo del orden del padecimiento, de la enfermedad, en resignificándolo y pudiendo crear una obra de arte o algo propio, digamos. Y además de eso, mientras se va haciendo todo esto, se va armando el grupo, que también creo que esto genera efectos terapéuticos, la posibilidad de integrar y de participar en un grupo. Cuando una persona está mucho tiempo con esos lazos como cortados, después parece que cuesta más volver a vincularse, no es lo más beneficioso desde mi punto de vista, salvo que sea necesario. Yo he visto mucho acá el cambio que han tenido los pacientes en cuanto a la sociabilización. Al principio, cuando veníamos, cómo les costaba ganar terrenos de poder sociabilizar, y ahora no, ahora lo hacen. O sea, mira, al principio, por ejemplo, no querían hacer nada, no querían, bueno, no había escenario, porque el escenario, o los dos escenarios, hay un escenario en el jardín y hay un escenario acá dentro en la parte de atrás, en el salón, en el otro salón. Esos escenarios fueron construidos por el estímulo que le dio a los pacientes la existencia de este espacio. Ellos mismos lo construyeron. Entonces, al principio no querían hacer nada porque los artistas éramos los que veníamos de afuera y ellos sentían que no podían, y después sí empezaron a animarse y a hacer, y ahora no, los bajan del escenario y lo disfrutan y cantan y hacen teatro y pintan y dicen sus poesías. Y después también eso, la comodidad con la que se pueden acercar a la gente que viene y visita, que también antes al principio había una distancia y un temor totalmente comprensible, ¿no? Son personas que sufren mucha discriminación y por sus temas de salud y demás, y entonces, bueno, en ese punto también ha sido una cosa muy impactante, ¿no? El resultado de estas experiencias. Yo creo que uno cura a través del vínculo, si uno puede hablar de una cura. Hay algo de ese vínculo que arma que transforma a la otra persona, digamos. Para mí el vínculo es fundamental. Escúchame de otra manera, ¿no? Veme como una persona, escúchame. Y en ese punto es fundamental no solo el vínculo, sino qué tipo de vínculo estableces. Porque de las dos maneras hay vínculo, digamos, pero hay vínculos que permiten la subjetivación del otro y hay vínculos que objetivizan. El aislamiento no ayuda a un paciente a poder curarse, ¿sí? Es necesario que, digamos, el acompañamiento familiar, el sostén, digamos, la necesidad de que una persona esté acompañada y dentro de su seno familiar siempre, digamos, ayuda a que la persona tenga una rehabilitación mucho más rápida que el aislamiento y el encierro. Las disciplinas artísticas son una herramienta. Hay todo un movimiento, digamos, desde hace muchos años, que toma el arte como una especie de religión que te va a curar. Y el arte es una herramienta, te puede curar o te puede empeorar, porque es como, claro, digamos, para donde la uses, ¿no? Yo no considero que el arte de por sí tenga una cualidad curativa, pero sí es una herramienta que trabaja con lo interno. O sea, el arte, las herramientas artísticas, cualquiera de ellas, ¿no? Pintura, escultura, teatro, lo que sea, canto, poesía, te ayudan a sacar cosas de tu interior sublimadas, ¿no? O sea, cosas que vos no lo haces de manera consciente, y entonces, si tenés la posibilidad con lo que hiciste de en esa sensibilidad ver lo que te está mostrando de vos mismo, está buenísimo, porque entonces te abre puertas. Está el Frente de Artistas del Borda, que tiene unos 30 años, que fue formado por pacientes que le hacían resistencia a la perversidad que tenía este hospital, ¿no? Entonces, digamos, con pacientes que decían, bueno, que hacen frente en síntesis a los conceptos de la psiquiatría a través del tiempo. El arte, para mí, la particularidad que tiene es que tiene un carácter como proyectivo, digamos. Uno puede volcar en lo que crea parte de su interioridad. Digamos, uno se ve como reflejado
en lo que produce. Todos los dispositivos que tienen que ver con lo artístico, con lo artístico plástico, teatral, lo musical, genera espacios como de disfrute, de poder canalizar a través de esas actividades las emociones, que esto tiene mucho que ver con el bienestar y en lo que tiene que ver con salud mental. Por eso hay tantos talleres de teatro, de canto, existe la disciplina de musicoterapia, es porque a través de la música se entiende que uno puede comunicarse, que puede despertar como emociones y canalizar otras emociones por esas vías. Los pacientes en principio se enganchan muchísimo, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la creación ayuda a la pronta recuperación de un paciente. Te cuento, los talleres, esto que hago en relación al arte, son claramente prácticas que tienden a que la persona, al desarrollo de la subjetividad, ¿no? Hay un saber que es el coordinador del taller, el artista, que transmite, y la incorporación de ese saber tiene que ver con una transformación en la subjetividad del usuario. Pues también el arte es una herramienta de comunicación muy potente, entonces en el tema específico de la salud mental, una persona que por ahí no sabe cómo comunicarse con otra gente a través de una disciplina artística puede llegar entonces a tener una razón y un motivo de comunicarse, de charlas, cosas simples digo además, ¿no? Pero bueno, trabaja mucho lo que es la incorporación de elementos donde ellos puedan crear, ¿no? Y cómo los pacientes se van enganchando, ¿no? Con eso y digamos, en principio porque son pacientes que les cuesta por sostener una actividad prolongada, ¿no? Por ahí estar una hora trabajando en algo y logran y tienen objetivos pequeños donde logran hacer algo con sus propias manos en poco tiempo y para ellos es un logro muy importante. Siempre en los hospitales hay actividades que se hacen con el arte, ¿no? Pero la idea de que haya un centro cultural dentro del hospital, eso me pareció que es la idea más maravillosa que hubo, ¿no? Porque cuando vos tenés cualquier internación, aunque sea una internación breve, bueno, ya creo que es un poco indiscutible pensar que la curación o el reponerse mejor no solo tiene que ver con una cuestión médica, sino que tiene que ver con una cuestión también, si así se quiere, espiritual, o sea que es una humana, de lo que haces, de cómo contactás, etc. Y el Centro Cultural en un hospital también da la oportunidad a todas las personas con inquietud artística o a todas las personas que se están formando artísticamente a tener espacios donde hacer. En una ciudad donde los espacios se están volviendo cada vez más complicados, digamos, bueno, estos espacios donde uno puede venir y practicar y hacer lo que quiere y expresar y experimentar y de paso comparte, es un equilibrio ahí que se arma que es súper interesante. Así que estoy luchando para la idea de centros culturales en los hospitales. El sistema de salud mental creo que hoy por hoy tiene como varios desafíos. Uno es la demanda. Hay mucha demanda de tratamientos y de abordaje y el sistema no está pudiendo responder a toda esa demanda. Me parece que esa es una de las problemáticas. Y en lo que refiere a problemáticas de salud mental específicamente, yo diría que el consumo de sustancias es uno de los problemas que más está demandando atención en este momento. Problemática que enfrenta la salud mental hoy en día. Bueno, sin duda este proceso de desmanicomialización y entender socialmente cómo se maneja eso, ¿no? O sea, digamos, si cada familia, si cada persona tiene que hacerse cargo de su familiar con problemas de salud, cómo se implementa eso, cómo se implementa que la gente entienda cómo trabajar con esto, y cómo implementar todo el sistema, digamos. Pero un poco igual se repite esto, ¿no? Hay tanta gente que lleva años y años y años y años tratando de resolver esta temática. Yo creo que hay varios temas. Para mí uno de los temas que generalmente se plantea como una de las mayores problemáticas es la fragmentación. Digamos, gente que trabaja por su cuenta y no hay un trabajo en conjunto. En Argentina las mayores problemáticas que tenemos es en relación a lo que es la depresión y el consumo de alcohol. Muchos creen que el consumo de sustancias ilegales es el mayor problema, cuando en realidad el mayor problema en Argentina es el consumo de alcohol.
yo creo que hoy por hoy está cambiando la concepción social del sujeto con un padecimiento mental. Esto que intentamos de la inclusión y de que no se corten los lazos sociales hace que haya un acercamiento, que la persona no esté aislada, ¿no? Genera que esté inmersa en la sociedad y que esté gozando de sus derechos como todos. Con lo cual creo que está siendo una etapa mucho más amable para la persona que tiene un padecimiento de salud mental, y que además lo podemos tener todos. Entonces es bueno, me parece a mí, no juzgar, tratar de entender que es algo que muchas veces es momentáneo, que se compensa, que se elabora, que me parece que en ese sentido es algo bueno. La sanción de la ley es el principio, pero creo que estamos en el principio de un camino, ¿sí? En donde tenemos que seguir trabajando como equipo la no estigmatización, la no peyorización, ¿no? Y la necesidad de la inclusión de los pacientes con salud mental. Creo que hace falta un camino todavía bastante largo por recorrer, porque no es que porque se haya sancionado una ley los pacientes no siguen siendo discriminados, ¿no? Inclusive siguen siendo discriminados dentro de los propios equipos de salud, porque hay personas que trabajan en salud, profesionales de la salud, pero que no trabajan en salud mental, también discriminan a los pacientes de salud mental. Las prácticas que hacemos, en general, y las que yo hice en toda mi vida, tienden básicamente a eso. Por un lado, porque no pienso, digamos, cuando digo que pensás la salud y la enfermedad como un proceso, es porque no creo en esa, que hay una división tajante entre lo que es la enfermedad mental y la salud mental, quién está enfermo, quién está sano. Es como difícil, lo que te decía antes, la definición de salud mental, es como difícil pensarlo. Pero si hay algo de eso, las experiencias que yo trabajé tenían que ver con apuntar, si querés, entre comillas, al lado sano de la persona, digamos. Cuando te contaba de cuidar cuidando, los talleres, la idea era apuntar a eso que la sociedad genera de inclusión, digamos, ¿no? Que la inclusión tiene que ver con eso, con intentar acortar esa distancia entre que se considera enfermo y sano. No lo sé realmente. No sé. O sea, el miedo a la enfermedad en general es una cosa constante, ¿no? Es una amenaza que está siempre ahí, y entonces el miedo a la locura no sé si cambió, o el miedo a las personas que están locas no sé si cambió, porque digamos la locura representa también la presencia de lo incierto de una manera insolente. Me parece que esto también tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? Digamos, que se haya sancionado una ley de salud mental en el 2010 fue como, parte de todo un movimiento social donde empezaba como a reclamar la necesidad, digamos, de que se discutiera y que se pudiera reconocer las personas con los derechos de las personas de salud mental, y que se las pudiera ubicar del lado no del lado de la justicia, sino del lado de la salud, que me parece que eso es algo muy importante. Pero creo que las discusiones que se dan dentro de un gobierno me parece que tienen que ver con momentos históricos de cada país, ¿no? Las transformaciones vienen porque hay personas con sensibilidad que pueden ver como determinada violencia y pensar la otra forma, la forma empática, la forma no violenta de resolver situaciones, que es lo que la humanidad viene trabajando hace tanto tiempo.